Muy buenas, bienvenidos al canal de Introducción a Electrónica de Asun Santa María. En este vídeo voy a resolver el problema número 13 del cuadernillo de introducción. Vamos a ver el circuito. A ver, esto es menos VCC, que me falta pintarlo, ¿vale? Como veis, lleva un transistor bipolar en el cual la única ecuación que tenéis que saber para resolver es que toda la corriente que entra es igual a la corriente que sale, o sea, I de colector más I de base igual a I de emisor, y lleva estas resistencias conectadas y con esta configuración. Vamos a ver los datos que nos da, que son VCC es 5 voltios, entonces ojo porque esto estará alimentado entre más 5 voltios aquí arriba y menos 5 voltios aquí abajo, porque si os fijáis el circuito tiene alimentación simétrica. Nos da las resistencias E y L, que son 8K cada una, 8 kiloohmios y 8 kiloohmios. Luego nos da la resistencia RG, que vale 60 kiloohmios, la corriente de base, 20 microamperios, y la tensión entre base y emisor, la tensión entre el punto B y el punto E, es decir, esta, ¿vale? VBE, que vale 0,7 voltios. Y con eso nos pide calcular la tensión en el punto B, aquí, VB, la tensión en el punto E, que es este de aquí, la tensión entre el punto C y el punto E, tensión colector-emisor, la corriente de emisor, que es esta que pasa por aquí, y la corriente colector, que es esta que pasa por aquí. Bueno, antes de entrar a analizar el circuito, voy a explicaros unos cuantos detalles que son importantes para que tengáis en cuenta. En el transistor, I sub C es la corriente que entra por esta pata de arriba, I sub B es la que entra por la base e I sub E es la que sale por la pata E, que se llama emisor. Eso quiere decir que tenéis que daros cuenta que en este punto, en el nudo C, esto que viene por aquí no es I sub C, esto que viene por aquí es I sub C más I de base, ¿vale? Porque I de base es la que entra por la base, por tanto es que la que viene por RG y es la que viene por ahí, ¿de acuerdo? Entonces lo que está bajando de aquí, de la fuente de tensión, es I sub B más I sub C. Y aquí en el emisor pasa lo mismo. La corriente de emisor sale de esta pata del transistor y aquí llega a un divisor de corriente de dos resistencias. Por aquí se irá una parte y por aquí se va otra, ¿vale? Esto, bueno, pues cuando ya cojáis un poquito de práctica, pues lo veréis enseguida, pero ahora es importante hacerlo notar para que no os equivoquéis. Bueno, nos pide calcular la tensión en el punto B, ¿vale? Entonces la tensión en el punto B, podemos llegar a este punto pues de varias maneras. Si aquí sabemos que hay 5 voltios, ¿vale? Pues una manera sería calcular cuánto cae en la resistencia RG. Por la resistencia RG pasa una corriente I de base, por tanto si yo multiplico R por I me va a dar una tensión VRG, ¿vale? Y restando 5 menos esa tensión ya tengo la tensión de base. Otra manera es, aquí conozco la tensión, si conociera la tensión del punto E y conociendo la tensión V base emisor, pues también podría calcularlo así. Por los datos que me han dado, como aquí lo que me dan es la corriente de base, pues lo normal, vamos, lo más fácil es que yo calcule esa tensión y ya llegue a la tensión del punto B a través de VCC menos la tensión que cae en RG, ¿vale? Entonces, si ponemos esta ecuación, ¿vale? Pues la tensión VCC, ¿vale? Que es esta que hay aquí, será igual a la tensión VRG más la tensión que tiene el punto B referida a masa, ¿vale? O dicho de otra manera, la tensión en el punto B es VCC menos lo que cae en RG, ¿vale? Si hacemos esto, eso nos quedará VCC menos lo que cae en RG por la ley de Ohm es R por I, RG por IB. Dando valores, esto me queda 5 voltios menos RG, que vale 60 kiloohmios, 60 por 10 elevado a 3, por I de base, que vale 20 microamperios, 20 por 10 elevado a menos 6. Bueno, pues esto lo operamos y esto nos queda 5 menos 1,2, 3,8 voltios. Luego la tensión en la base será 3,8 voltios. Muy bien. Bueno, lo segundo que nos pide es la tensión del emisor, la VE. Como ya hemos sacado la tensión en este punto, la tensión en la base, ya la conocemos y sabemos que la tensión entre la base y el emisor es 0,7 voltios, pues si yo a esta tensión le resto 0,7, tendré la tensión en el punto E. Muy sencillo también. Entonces la tensión en el punto E es igual a la tensión que hay en el punto B menos la diferencia que hay entre B y E, ¿vale?
Si operamos esto, pues nos queda 3,8 menos 0,7, nos queda que la tensión en el punto E es 3,1 voltios. Bueno, pues ya tenemos dos cosas. Vamos con la siguiente. La siguiente nos pide la tensión entre C y E, la tensión colector-emisor. Bueno, pues eso será la tensión que hay en la borna más, la tensión en el colector, menos la tensión que hay en el emisor, ¿vale? Entonces, VCE será VC menos VE. VC, la tensión que hay en ese punto son 5 voltios, porque está conectado a VCC, ¿vale? Y la tensión en el punto E hay que calcularla. Vamos a ver cómo. Pues fijaros. Ah, bueno, perdón, no hay que calcularla, si la tengo aquí, 3,1 voltios. Pues ya está. Entonces esto será 5 menos 3,1, pues eso me da 1,9 voltios. Esta es la tensión entre colector y emisor. Vale, bueno, pues seguimos. Ahora nos pide la corriente de emisor. La corriente de emisor es la que sale aquí, ¿vale? Entonces, la corriente de emisor en realidad será la corriente que va por RE más la corriente que va por RL. Para calcularla, lo que puedo hacer es agrupar estas dos resistencias en paralelo, y hacer la resistencia equivalente, ¿de acuerdo? Entonces, si yo sustituyo, voy a hacer aquí el dibujo en pequeño. A ver, un momento. Estas dos resistencias las agrupo en paralelo, RE en paralelo con RL, me quedará que por aquí viene la corriente de emisor, esto aquí está conectado a menos VCC voltios, y yo aquí conozco la tensión del emisor, que la hemos hallado ahí. Entonces, para hallar la corriente del emisor, eso será la tensión que hay en RE en paralelo con RL, partido por RE en paralelo con RL, ¿vale? La tensión que hay en RE en paralelo con RL es esta diferencia de potencial, ¿vale? Esto es la ley de Ohm, es la tensión que hay en el puntito más menos la tensión que hay en el puntito menos, o sea, será VE, que es la tensión que hay aquí en la borna positiva, menos la tensión que hay en la borna negativa, que es menos VCC, ¿vale? Y ahora RE en paralelo con RL, pues se calcula, es RE por RL partido por RE más RL, que como además son iguales, pues esto me va a quedar la mitad, 4 kiloohmios, ¿vale? Entonces ya, aquí si operamos, la corriente de emisor será VE, 3,1 voltios, menos VCC, menos 5, partido por 4 kiloohmios, 4 por 10 elevado a 3, ¿vale? Esto, si lo operamos, da 2,025 miliamperios. Muy bien. Y ya para terminar el problema, nos pide la corriente colector, ¿vale? La I sub C. Bueno, pues como es un transistor, yo conozco I de base, que me lo dan, e I de emisor, que lo acabo de sacar. Entonces, en el transistor, la corriente de emisor es todo lo que entra igual a todo lo que sale, o sea, corriente colector más corriente de base es igual a corriente de emisor, entonces la corriente de colector será la corriente de emisor menos la corriente de base. Dando valores, la corriente de emisor son 2,025 microamperios por 10 a la menos 3, menos la corriente de base, que son 20, perdón, estos son miliamperios, 20 microamperios, 10 a la menos 6. Y operando esto queda aproximadamente igual a 2 miliamperios. Bueno, pues ya hemos completado el problema, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. Adiós.